Amigos, podemos leer en el Evangelio de San Lucas 22:19 que el Señor Jesús tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Y en la primera epístola de San Pablo a los Corintios 11:23 nos dice: Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien come el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos. Y es en la Santa Misa donde cumplimos el mandato del Señor Jesús de hacer esto en memoria suya, donde el sacerdote, actuando en persona Christi, dice las mismas palabras que pronunció Jesús en la última cena, y con ellas y por el poder del Espíritu Santo convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor Jesús. Y tenemos la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados en el altar. El Papa Benedicto XVI emitió en el 2007 un motu proprio, es decir, un documento emitido por su propia voluntad, llamado Summorum Pontificum, donde se aclaraba que existen dos formas de celebrar la Santa Misa: la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Ambas formas de celebrar la Santa Misa son lícitas y se adecúan a las preferencias expresadas por los fieles. A algunos les gusta el misterio de las oraciones dichas en latín, la forma como está revestido el sacerdote, la música sacra que acompaña a esta celebración y la tradición de siglos que le da un profundo sentido de lo sagrado. De esta forma de celebración, llamada extraordinaria y también tridentina o tradicional. Otros fieles les gustan las oraciones en su lengua vernácula y la forma como tanto el sacerdote como los fieles participan en forma activa, con sus aclamaciones, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos, los gestos y las posturas corporales. Y en sus debidos tiempos el sagrado silencio de una celebración ordinaria, cuando ésta se efectúa con toda la piedad y decoro tanto del sacerdote como del pueblo. La forma ordinaria, llamada también Novus Ordo, que significa nueva orden, es la forma de celebración de la Santa Misa de acuerdo con las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II y utilizando el misal romano emitido por el Papa Paulo VI en 1970. Y es como la celebramos en casi todas las parroquias. El 16 de julio del 2021, el Papa Francisco emitió una carta a todos los obispos del mundo y un motu propio llamado Traditiones Custodies, sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma de 1970, es decir, la celebración de la Santa Misa llamada tridentina. En la carta a los obispos, el Papa Francisco explica: me duele por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración de la liturgia. Es decir, abusos tanto en la celebración de la misa en lengua vernácula, conforme a las reformas del Concilio Vaticano II,
promulgadas por el Papa Pablo VI en 1970, como en la celebración de la misa en latín de acuerdo al Misale Romano de 1962, rito tridentino anterior al Concilio Vaticano II. Y en la carta apostólica en forma de motu propio llamada Traditiones Custodies, que está dirigida a los custodios de la tradición, los obispos en comunión con el obispo de Roma, el Papa Francisco establece que la celebración de la Santa Misa de acuerdo con la reforma del Concilio Vaticano II es la única expresión de la ley orandi, del rito romano. No prohíbe la celebración de la Santa Misa en latín de acuerdo con el rito anterior a la reforma del Concilio Vaticano II, pero establece que es de la exclusiva competencia de los obispos autorizar en sus diócesis su celebración, siguiendo las orientaciones de la sede apostólica y conforme a lo establecido en este motu propio. Como podría esperarse, el Santo Padre recibió muchas críticas por las restricciones que puso a la celebración de la misa en latín, y las más acentuadas críticas se referían a que por otro lado el Papa Francisco no hacía nada ante los abusos litúrgicos que se cometen en la celebración de la misa de acuerdo al Novus Ordo, es decir, en lengua vernácula. Pero el 29 de junio de este año 2022, el Papa Francisco emitió su carta apostólica Desiderio Desiderabi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Dice el Papa Francisco: con esta carta deseo llegar a todos después de haber escrito a los obispos tras la publicación del motu propio Traditiones Custodies, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. El nombre de esta carta apostólica se refiere a lo que Jesús dice a sus apóstoles, como está escrito en el Evangelio de San Lucas 22:15. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última cena. Dice el Papa Francisco que la Santa Misa no se trata de una representación de la Cena del Señor. Participar en la Santa Misa es ir a encontrarnos con Cristo y estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre, y ser alcanzados por el poder salvífico del sacrificio de Jesús. Dice el Papa Francisco que hay que cuidar todos los aspectos de la celebración: espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música y todas las indicaciones que se le dan a los celebrantes en el misal romano. Pero para que nuestra participación sea plena y recibamos el océano de gracias que inunda cada celebración, debemos conservar el asombro ante el misterio pascual que se hace presente en la Santa Misa. El Papa Francisco nos habla en su carta apostólica que dicho asombro no es por la participación en un rito enigmático o misterioso, sino por nuestra admiración ante el hecho que Jesús nos haya revelado el plan salvífico de Dios. Que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo hombre y obedeciendo a su Padre se ofreció como sacrificio para reconciliarlos con Él. Su obediencia pagó por nuestra desobediencia y su amor por nuestra falta de amor a Dios. Dice en su carta apostólica el Papa Francisco que no ve cómo se puede decir que se reconoce la validez del Concilio Vaticano II y no se acepta la reforma litúrgica nacida del mismo. Que no se pretende ahora tratar exhaustivamente el riquísimo tema de la formación litúrgica, que solo quiere ofrecer algunos puntos de reflexión. Continúa el Papa Francisco diciéndonos que se puede pensar que el tema de la formación litúrgica solo concierne a los ministros ordenados que ejercen el servicio de la presidencia.
Recordemos siempre que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, quien celebra la Santa Misa y no solo el sacerdote. Piensa en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Son muchas las formas en que la asamblea, como un solo hombre, participa en la celebración. Para que este servicio se haga bien, es fundamental importancia que el presbítero tenga ante todo la viva conciencia de ser por misericordia una presencia particular del resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor, que hace que la asamblea cristiana sea única, diferente a cualquier otra. Dice el Papa Francisco: me gustaría dejaros una indicación más para proseguir en nuestro camino. Os invito a redescubrir el sentido del año litúrgico y del Día del Señor. Nuestra vida no es una sucesión casual y caótica de acontecimientos, sino un camino que de Pascua en Pascua nos conforma a Él, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto, les deseo paz y bien.